vamos a una entrevista muy especial porque les quiero mencionar, en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, hoy está con nosotros el doctor Julio Mijangos de Medicina del Enfermo en Estado Crítico. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muerte cerebral. ¿A qué le llamamos muerte cerebral? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y así es, el día de hoy, bueno, dentro del marco del día, como ya comentabas, de Nacional de Donación y Trasplantes, bueno, platicaremos del evento que sucede antes de que toda esta parte que es dar vida, ¿no? Como la donación, sucede, ¿no? En una persona que dona órganos. Y esto es hacer el diagnóstico de muerte cerebral. Perfecto. ¿A qué le llamamos muerte cerebral? Cuando nos dicen, tiene muerte cerebral. Bueno, nosotros consideramos que la vida, hablando en la parte médica, se considera básicamente por las funciones cerebrales. Como podemos ver, existen varias zonas del cerebro que tienen y guardan funciones muy específicas que mantienen la conciencia, el movimiento, el habla. De tal manera que para que esto suceda necesitamos que haya una buena circulación cerebral, es decir, que llegue suficiente sangre y oxígeno al cerebro, así como cualquier órgano. Cuando desafortunadamente por alguna lesión, una hemorragia, un evento vascular cerebral o un paro cardíaco por de sangre al cerebro, pues obviamente, y esto perpetúa por un tiempo suficiente, las funciones cerebrales se ven prácticamente perdidas. Y entonces es cuando hablamos nosotros de que un paciente puede tener manifestaciones clínicas de que perdió la circulación cerebral y debemos confirmarlo a través de algún método de estudio. Fíjese qué tan importante es. He ahí el por qué nos enfocamos al Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, porque cuando ya tienes muerte cerebral es muy difícil la decisión, ¿no?, de donar. Sí, es correcto. Siempre es importante mantener una buena comunicación con la familia, obviamente con acerca del deseo de que ellos tienen y quizás lo hayan platicado previamente cuando hay una situación como esta, para tener una buena decisión. Pero lo más importante es cómo nosotros hacemos el diagnóstico y la información que se pueda brindar al respecto. Tenemos ya desde los años 50 que se definió como tal la muerte cerebral, y en México tenemos un marco legal que es el que permite que nosotros podamos determinar pues que esto sucede, y eso facilitar también de alguna manera pues que la familia comprenda lo que está sucediendo en ese momento. ¿Con la muerte cerebral te puedes llegar a recuperar, doctor? No, la muerte cerebral es muerte. Muerte cerebral. Muerte cerebral es muerte. Cuando se tiene muerte cerebral, ¿puedes tener reflejos en un momento dado? Le voy a decir por qué. Dice mucha gente, es que entré a terapia intensiva, me dicen que tiene ya muerte cerebral, pero lo vi que como que me movió los ojos, como que movió la cabeza, o movió el dedo, en fin. ¿Qué pasa con esto? Bueno, eso es muy importante lo que comentas, porque efectivamente nosotros podemos demostrar que existe ausencia de reflejos propiamente cerebrales. Esos incluyen básicamente funciones básicas como puede ser la respiración, algunas evidencias a nivel de las pupilas. Sin embargo, cuando ya no tenemos actividad cerebral, no tenemos flujo en el cerebro y determinamos la muerte cerebral, eso no quiere decir que suceda para el resto de órganos. Los órganos, como puede ser corazón, riñón y la propia médula espinal, mantienen todavía un adecuado flujo de sangre. Por eso esos órganos pueden ser utilizados para fines de donación. Y hablando de la médula, esta es la que genera los reflejos ocasionalmente de movimiento. Normalmente no los tenemos, pero un paciente podría mostrar algún movimiento aún teniendo ya el diagnóstico de muerte cerebral, y eso no quiere decir que el paciente esté vivo. Son reflejos, es correcto. Son reflejos el 100%. Estamos viendo la Ley General de Salud. ¿Qué vamos a hacer en un momento dado? Bien. La ley contempla que nosotros como médicos especialistas, no específicamente un área, pero tradicionalmente los neurocirujanos, neurólogos, médicos de terapia intensiva, somos quienes abordamos de primera instancia estos casos, evaluamos clínicamente y utilizamos algún método complementario o un método confirmatorio, que ellos puede ser el ultrasonido, como vemos en las imágenes, donde evidenciamos que ya no hay flujo de sangre en el cerebro. El Doppler de cráneo es una de las herramientas que quizás estamos utilizando más, sobre todo aquí en esta ciudad, pero también se pueden utilizar estudios como un electroencefalograma, angiografías, angiotomografías, y la ley es parte de lo que nos pide que debamos confirmar el diagnóstico, además de la parte clínica,
también a través de estudios de imagen que nos permitan demostrar cómo perdemos el flujo de sangre al cerebro. Y es hasta entonces cuando podemos determinar que el paciente tiene y confirmamos la muerte cerebral. Doctor, rápidamente, muerte cerebral, factores que intervienen para esto. Bueno, decíamos al principio, cualquier evento a nivel cerebral, como puede ser un trauma, una hemorragia cerebral, un tumor cerebral, todas estas condiciones podrían, infartos, por supuesto. Si una persona padece por cualquier razón un paro cardíaco, incluidos infartos del corazón, un embolismo pulmonar, se convierte potencialmente en una persona que puede tener daño cerebral. Y entonces tenemos muchos aspectos del daño cerebral, pacientes en coma, pacientes con lesiones neurológicas parciales, o bien pacientes que evolucionan a una catástrofe, como podría ser entonces la pérdida de flujo del cerebro y entonces sí, una muerte cerebral. O sea, si estás en coma en un momento dado por algún tipo de accidente o por algún tipo de enfermedad, por ejemplo la EPOC o gente fumadora, en fin, que están en coma, entonces puedes llegar ya a una muerte cerebral porque ya no irriga la sangre. No necesariamente. No necesariamente. Eso puede ser solo una secuela. Una secuela, perfecto. Y una persona puede permanecer X o N cantidad de tiempo con daño cerebral, pero no con muerte cerebral. Perfecto. Podría evolucionar en la etapa aguda. Así es, a muerte cerebral. Esto es lo que tenemos que entender. Yo creo que es muy importante porque vas al hospital, algún familiar le pasó algo y te dicen muerte cerebral. Ahí sí ya está descartado, como usted lo menciona, va a tener reflejos, aunque tenga muerte cerebral, tienen reflejos, no es porque están vivos, ¿sí? Es correcto. Pero cuando estás en coma, entonces se puede llegar a una solución en un momento dado, ¿no? Claro. Depende de... Claro, no se ha perdido la vida, ¿no? Eso es diferente. Exactamente. Es correcto. Doctor, si hay alguna duda, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar con usted? Con todo gusto, 3641-8781, el teléfono del consultorio. Cualquier duda estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Gracias. Felicidades, gracias. Hasta luego, buen día. Y bueno, pues